Hola amigos bibliófilos, ya está aquí, ya llegó el top 10 de... Mierda. A ver si ahora sí, el top 10 de novelas gráficas favoritas. A ver, levantad la mano cuántos pensabais que no iba a poder hacerlo, que me iba a olvidar, que no lo iba a hacer nunca. Yo incluso lo pensé porque si he tenido problemas, empezaba a pensar que había una maldición gitana o algo, no sé, de verdad. Pero bueno, ya está aquí. Las novelas gráficas favoritas. Y lo primero que tenemos que decir es... ¿cómics o novelas gráficas? Bueno, es lo mismo. Una novela gráfica es un cómic al que le ponen tapadura y te cobran más por ello. Ya está. Más técnicamente se supone que una novela gráfica es una historia autoconclusiva, es decir, de principio y final, que no requiere que leas antes nada o después nada. ¿Vale? Es un volumen que puedes leer independientemente. Se supone que esa es la teoría. Pero bueno... aquí van a aparecer ciertas historias que en principio no eran novelas gráficas, pero se venden ahora así, son conocidas por serlo. Así que, bueno, es una categoría un poco difícil. Y también decir que no creáis que va a haber mucha novedad. Yo creo que más o menos podéis ver lo que va a aparecer. Tampoco es que haya nada sorprendente, o no lo creo, o nada que nadie conozca. En serio, no soy la mayor experta en novelas gráficas, ¿vale? Pero en fin, dicho esto, comencemos. Número 10. Asterix Legionario de Goscinny y Uderzo. Mi infancia está marcada por los cómics o tebeos de Mortadelo y Filemón, Tintín y Asterix. Todas ellas son novelas gráficas, son historias autoconclusivas y no requieren que hayas leído nada de los personajes antes ni que sigas haciéndolo. He elegido Asterix Legionario porque me encantó y tengo muy buenos recuerdos de él, y porque su calidad aún se mantiene. Es curioso, recuerdo que de niña leía Mortadelo y Filemón y me hacía mucha gracia, pero es solo ahora, al ser adulta, cuando al leerlos entiendo los chistes políticos y todo el trasfondo de crítica social. Algo así también pasa con Asterix, aunque en una escala ligeramente menor. Mis tres historias favoritas de Asterix son Asterix y Cleopatra, con las bromas sobre obras públicas y arquitectos que no entendí de niña, El escudo arverno, que probablemente tenga la mejor descripción del talento galo para la negación cuando nuestros héroes van por ahí preguntando dónde estaba Alesia, que es donde Vercingetorix rindió las armas a los pies de Julio César, y la gente siempre contestaba ¿Alesia? No conozco ninguna Alesia. Pero mi historia favorita sigue siendo Asterix Legionario, con Obélix enamorado pero aún así sacrificándolo todo por su amor porque es un buenazo, Asterix intentando en todo momento ser amable ante los romanos pero fallando estrepitosamente, y ambos amigos uniéndose a la legión con otros candidatos extranjeros en la instrucción militar más hilarante de la historia. Cada vez que vuelvo a ver al instructor romano llorando encima del hombro de su relevo porque los reclutas le han llevado al colapso nervioso, me parto de risa. Así pues, número 10 para Asterix Legionario, porque es mi infancia. Número 9. Arrugas de Paco Roca. La habilidad de este autor por reflejar la historia personal de los protagonistas y de la enfermedad que es el Alzheimer es bastante increíble. Quiero decir, ya comenté cuando hablé de Los surcos del azar, que es otra de sus novelas gráficas, que Paco Roca sabe lo que quiere contar y lo cuenta sin complicarse la vida. Que esto es muy difícil, muchos lo intentan y fallan, pero Paco Roca hace que parezca simple. Es como su dibujo, que tiene líneas sencillas y no es barroco, pero es muy efectivo. Me recuerda al Tintín d'Hergé. Parece simple y fácil, pero hay mucho trabajo detrás. Y esta historia de ancianos en un geriátrico que luchan para que la última etapa de sus vidas no sea que los aparquen en cualquier lugar y se olviden de ellos, es igual. Te atrapa poco a poco y con ternura, pero sin aspavientos, hace que te identifiques con los personajes y te emociones. Es una gran historieta, obra de un autor español, y me gusta recomendarlo porque siempre me encuentro con mucha gente con prejuicios sobre esta clase de historias. Así que aquí tenéis el número 9 para Paco Roca y sus arrugas. Número 8. Kingdom Come de Mark Waid y Alex Ross. Madre mía, Alex Ross, te comía todo lo de abajo. Sé que suena muy bestia, lo sé. Pero de verdad, el dibujo hiperrealista de Alex Ross, que además es bueno narrando en viñetas, eso es como el santo grial. No, la gente que suele dibujar superrealista normalmente no sabe hacerlo en un medio secuencial.
Pero claro, no nos olvidemos del guión de Mark Waid que lo hace posible. Escribe una historia que puede considerarse realista, pero sin sacrificar el carácter arquetípico de los superhéroes de DC ni su personalidad icónica. Están un poco en el límite, pero no son oscuros, darks y superviolentos porque sí. De hecho, el comienzo es como una patada en los huevos a muchos guionistas de Superman. En el universo de Kingdom Come, el Joker mata, entre otros, a Jimmy Olsen, Perry White y, por supuesto, Lois Lane, pero eso no convierte a Superman en malvado. De hecho, Superman cuelga la capa cuando otro metahumano mata al Joker y toda la gente lo aclama. Es entonces cuando Superman dice, mira, este no es el mundo que quiero y deseo proteger. Y ahí empieza. Luego, por supuesto, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y muchos superhéroes, entre ellos Superman, se equivocan y hacen cosas reprobables, pero la historia está escrita con inteligencia, lo cual hace que sea mucho mejor que las mierdas extremas y realistas que se le ocurren a DC porque no entiende sus cómics más icónicos. Afortunadamente, de vez en cuando aparecen maravillas como Kingdom Come y Alex Ross obrando milagros. Aleluya. Número 7. Gorazde, zona protegida, de Joe Sacco. Si alguna vez os habéis preguntado cómo sería un reportaje periodístico de investigación en forma de cómic, aquí tenéis la respuesta. Por medio de testimonios, Joe Sacco nos cuenta lo que sufrieron los bosnios en la guerra de los Balcanes, centrándose en lo que ocurrió en la población de Gorazde. Que igual nos olvidamos un poquito de que los musulmanes bosnios fueron víctimas de crímenes contra la humanidad, que la masacre de Srebrenica ocurrió hace tan solo 20 años, miles de personas muriendo en Europa y nosotros mirando. Literalmente, Mladic asesinó a todo Cristo en Srebrenica, que supuestamente estaba vigilada por cascos azules holandeses para más INRI. Pues bien, Gorazde nos cuenta por lo que tuvieron que pasar los bosnios, que fue, como podéis imaginar, todo muy bonito y amable. Es importante leerlo porque es una parte de la historia, pero también porque está bien escrito y el dibujo es funcional, pero consigue llevarte allí, expresarte lo que quiere. Aunque es una historia con partes duras, como es de esperar, su lectura no se hace pesada. Sacco tiene otra obra basada en la Franja de Gaza, si os interesa, pero a mí me gusta más esta, tal vez porque es un tema que se toca menos normalmente y por eso está en mi número 7. Número 6. Esto es un poco trampa. Arzac, de Jean Giraud, más conocido como Moebius. No es de Arzac, nada que ver con el cómic. Arzac es en realidad 4 historias cortas cuyo único hilo en común es el protagonista y el mundo en el que se desarrolla. Y lo más curioso de estas historias es que son mudas. No hay bocadillos ni textos de apoyo, solo imagen. Yo siempre lo he considerado novela gráfica porque la primera vez que lo leí venían todas las historias en un solo tomo. Y a mí me impresionó muchísimo porque hasta entonces solo había leído cosas como Mortadelo y Filemón. No sabía que se podía hacer algo así. Como muchos cómics de Moebius, tuvo mucha influencia. De hecho, el cómic franco-belga es realmente importante en el género de la ciencia ficción, en cuanto a las películas palomiteras de Hollywood se refiere. Por ejemplo, Valérian y Laureline, de Pierre Christine y Jean-Claude Messières, ha tenido una gran influencia en Star Wars, por ejemplo. Y a mí se me olvidó mencionarlo en el vídeo de Comics Bus porque soy así de despistada. Pero volviendo a Moebius y este Arzac, yo juraría, y esto es algo solo mío, no lo he leído por ahí ni nada, es apócrifo mío, pero yo juraría que Nausicaa del Valle del Viento, la película de Hayao Miyazaki, se basa mucho en este cómic, en el apartado artístico quiero decir. Había diseños artísticos que si no vienen de la obra de Moebius y de este cómic en concreto, me sorprendería muchísimo. Así que número 6 de la lista para Arzac, porque pese a que obras como El Incal son más reconocidas tal vez, a mí la que me marcó fue Arzac. Número 5. Batman, The Dark Knight Returns, de Frank Miller. Es una de las obras cumbres, no solo de Frank Miller, sino del personaje de Batman. Este es un Batman un poco distinto. Es mayor, está retirado, toca fondo, digamos, pero se da cuenta de que si quiere que el crimen cese, debe volver. Este cómic es la leche. Tiene un gran guión, una estructura sólida, un Frank Miller en el apogeo de su talento artístico y una visión muy propia del personaje que para bien o para mal se convertiría en la canónica. Tal vez sorprenda a algunos, pero Batman no fue siempre un personaje oscuro, solitario, un poco perturbado mental y con ideas sobre cómo combatir el crimen pelín reaccionarias. No siempre fue Harry el sucio con capa, vamos. Eso se lo debemos a Miller y esta obra, que sin duda es una obra maestra y marcó no solo el género superheroico, sino la novela gráfica como medio, al menos en América. El cómic es una muestra de lo que puede dar de sí el género superheroico, además de lo gran autor que era Frank Miller. Era.
porque ya no lo es. Sigue vivo, sigue publicando, pero ha dejado de escribir y dibujar nada que merezca la pena. Y me duele. No sabéis hasta qué punto me duele, porque ya dije que su Daredevil es uno de mis cómics favoritos de la historia, y luego escribió este Batman, y se convirtió en Dios. Era obvio que tenía unas ideas un poco reaccionarias, pero eso da igual cuando tu obra es buena, y la suya lo era. Y entonces... no sé, él dice que el 11S lo marcó mucho, pero yo le echo la culpa a Sin City. A partir de entonces es como si le hubiera dado un flush, se le fue la cabeza y lo que es peor, se le fue el talento y lo único que saca ahora es mierda. Así, como lo digo, mierda. Y eso me duele, me dolerá hasta que me muera, porque es Frank Miller, y Frank Miller un día creó Batman The Dark Knight Returns y fue maravilloso. Número 4. V de Vendetta, de Alan Moore y David Lloyd, una de las mejores distopías jamás escritas, no digamos ya dibujadas. Adulta, compleja, con muchas líneas argumentales y que trata al lector como una persona con cerebro, es una historia política sumamente interesante que no huye de temas espinosos como, por ejemplo, hasta dónde puede llegarse por idealismo o cómo construimos metanarrativas para justificar cualquier cosa para llegar a los fines que queremos. Esta es la historia de Ivy, sí, de Ivy, que pasa de ser víctima de un sistema fascista a un elemento antisistema, una líder de su propio destino, porque V no es un héroe, incluso discutiría su calificación como antihéroe. V solo quiere vengarse, y ya no es ni humano, le arrebataron su humanidad. Ivy, en cambio, es como una versión mejorada suya, se cree a pies juntillas la retórica de V y luchará por esa visión de cómo deben ser las cosas, pero aún es humana. Por supuesto, para llegar a ese mundo nuevo, para romper el régimen de fuego nórdico, va a poner bombas y matar gente, no va a ir por ahí montando, no sé, asambleas y clases de Reiki. Porque esta novela gráfica habla sobre anarquismo. Pero anarquismo del que hablaba Bakunin, anarquismo de rojo y negro, la CNT, anarquismo político, ¡coño! Y ese es uno de los problemas que tengo con la película. Porque sí, vamos a hablar de ello. ¿Qué me pareció la adaptación cinematográfica? La película no estaba mal, si no fuera porque se llama V de Vendetta y se supone que adapta una novela gráfica del mismo nombre. Como adaptación es un poco... no del todo buena. No diré mala, pero no del todo buena. Es como si fuera la versión socialdemócrata y disneyficada del cómic, porque V de Vendetta, el cómic, es un manual anarquista. Quiere decir, el discurso anarquista está ahí, incluso el hecho de las consecuencias que tendrá establecer un nuevo mundo basado en ideales anarquistas. Puede que ni salga bien, puede que mueran todos, pero es mejor que un régimen fascista, incluso si ese régimen te está salvando del caos y la muerte. Porque, a ver, película de V de Vendetta, ¿qué es esa mierda del virus? ¿Qué cojones es eso? Alan Moore habla de cómo en tiempos de crisis, cuando nada es seguro y la gente teme por su futuro, se tiende a poner toda la fe en líderes fuertes y cómo se le entregan todos los derechos por miedo, lo cual es un error. Nadie va a salvarte, tú te salvas, pero Fuego Nórdico no se puso ahí mintiendo, se puso ahí porque le pusieron la gente. Es como lo que decía Benjamin Franklin, me parece. Quien cede su libertad para obtener una seguridad momentánea no merece ninguna de las dos cosas, pero Fuego Nórdico ha establecido un régimen seguro, siempre y cuando seas blanco, heterosexual y cristiano, y V pone bombas para acabar con todo eso y morirán miles y el país puede que se vaya a tomar por culo. Y esa parte no la veo en la película por ninguna parte, no veo el trasfondo obviamente anarquista, y no me hagáis hablar de lo de la máscara de Guy Fawkes, que muerdo. Sinceramente, y no es broma, la película que mejor refleja lo que quiere decir V de Vendetta es Rompenieves. He dicho, mirad, lo mejor es que si no os habéis leído V de Vendetta, os la leáis, que es una pasada. Y ya está. Número 3. Persépolis, de Marjane Satrapi, o Marjane Satrapi, o no sé persa, ¿vale? ¿Qué diréis? Son 4 volúmenes. Sí, y El Señor de los Anillos son 3 libros, pero se consideran una única novela. Pues esto es lo mismo. La historia autobiográfica de Satrapi, desde su infancia bajo el nuevo régimen chií, su adolescencia, su emigración a Austria y su vuelta a casa es un todo, y hay que leerlo de principio a fin. Y es maravillosa y te enseña infinidad de cosas, porque vamos a ser sinceros, no escuchamos mucho la voz de mujeres musulmanas, sus ideas, sus vivencias, sus problemas. Satrapi nos habla de todo eso,
de su experiencia como mujer y como inmigrante, de su fe musulmana y cómo evolucionó, de su sentimiento como iraní, de su expresión artística. Esta es la historia de alguien que necesita desesperadamente expresarse, y lo hace como puede y con todo lo que tiene. Y sí, hay mucha gente que no lee este cómic porque el dibujo les parece malo, y puede que lo sea, pero el dibujo es lo de menos, es lo que te cuenta. Hay algunos momentos mientras leía este cómic en los que me sentí muy identificada, y lo escribe una iraní que vive en una teocracia, pero aún así hay partes que me hablan. Y además con esta novela os enteraréis de qué iba la revolución iraní y por qué sucedió, y la guerra posterior con Irak, cuando Saddam Hussein era aún uno de los buenos, y sobre parte de qué coño pasa en Oriente Medio y cuál es el puñetero problema. Porque no sé vosotros, pero yo cuando empezaron los problemas en Siria con las protestas contra Al-Assad tenía una idea de cómo iban a terminar las cosas, y la tenía por este cómic. De verdad, que no os eche para atrás el dibujo o que son 4 volúmenes. Esta novela gráfica es maravillosa y os contará cosas interesantísimas. Número 2. Maus de Art Spiegelman. La única novela gráfica que ha ganado el premio Pulitzer y probablemente la única que lo ganará jamás. Si no la habéis leído, id y leedla. Por favor. La historia se desarrolla en 2 tiempos cronológicos. Uno, el presente del autor, que tiene una relación tensa con su padre, un hombre huraño y de temperamento, y 2, el pasado de ese padre que fue víctima del Holocausto y sus vivencias y su historia de supervivencia. Y Spiegelman se basa en esta historia tan personal para hablarnos no solamente de las cosas horribles que pasaron en el Holocausto, sino también las secuelas que aquello dejó en los supervivientes. Eso es uno de los aciertos del cómic, si no el mayor. El otro es que los personajes están representados por animales antropomórficos. Así, con mala leche e ironía, los judíos son ratas y los alemanes son gatos. Pero sobre todo en lo que resalta esta historia es en esa doble narrativa presente-pasado, en la que poco a poco ves que el padre es así porque sufrió lo que sufrió, pero también consiguió sobrevivir porque una parte de él era así desde el principio. Es realmente inteligente y sumersivo, y por favor, leedlo. Leed Maus, que por méritos propios está en el número 2. Leedlo. Antes de continuar, como siempre, unas cortas consideraciones. Os habréis dado cuenta de que no he nombrado ninguna novela gráfica de Marvel. Eso es porque en este apartado DC le da sopas con ondas a Marvel, pero sí que había una que casi meto, y esa es Amor y Guerra, del personaje de Daredevil, que A. está escrito por Frank Miller en lo mejor de su carrera, y B. dibujado por Bill Sienkiewicz, es decir, lo tiene todo. A punto estuvo, pero no entró. Os preguntaréis, ¿los X-Men no tienen novelas gráficas? Pues sí, la más famosa sin duda es Dios ama, el hombre mata, en el que está basado la película X-Men 2. El cómic es, por supuesto, mucho mejor. Como dije en otro vídeo, leo más novelas gráficas de DC que colecciones mensuales, me gustan más. Me resultan más fáciles. Superman, por ejemplo, es un personaje muy difícil de guionizar y a la gente normalmente no le atrae mucho. Una de las mejores novelas gráficas del personaje es All Star Superman de Grant Morrison y Frank Kittley, pero yo suelo recomendar Superman Secret Identity de Kurt Busiek y Stuart Immonen, porque le gusta incluso a aquellos que odian a Superman. Relacionado con los superhéroes y Superman está una parodia española que es Super López de Jan o Jan. No sé exactamente cómo se pronuncia ahora que lo pienso, que aúna las sátiras sobre superhéroes y sobre nuestro país. Me encantan los petisos carambanales y la historia de los cabecicubos. Y el supergrupo, una parodia muy cachonda de los Vengadores. Super López merece la pena. Fuera del género superheroico, quiero mencionar Los últimos días de Stefan Zweig, de Sexik y Sorel, que, como el propio nombre indica, nos habla de los últimos meses del afamado autor y su esposa en su exilio brasileño antes del trágico final. Es un cómic interesante que intenta ahondar en las razones y el estado anímico de Zweig para hacer lo que hizo. Y dicho eso, ahora sí, número 1. Who Watches the Watchmen. Como que no lo veíais venir a 200.000 kilómetros. La obra maestra del género superheroico creada por Alan Moore y David Gibbons. ¿Y qué nos dice la obra cumbre del género? Pues nos dice que los superhéroes no son necesarios. Si en DC fueran coherentes, deberían haber chapado, haber cerrado y dedicarse a la cría de Furbies en cautividad.
Como toda obra de Moore, Watchmen tiene infinidad de líneas argumentales, una estructura casi perfecta construida con ayuda del dibujante Dave Gibbons, la creación de un misterio que hay que desentrañar poco a poco como si piezas de un puzzle fueran, y la intención de ser el cómic total del género, de desarrollar la idea de qué pasaría si hubiera superhéroes en el mundo real hasta las últimas consecuencias, aunque el único con superpoderes es el Dr. Manhattan, el resto son personas normales con disfraz, y a la conclusión a la que llegó Alan Moore escribiendo el cómic es que ningún superser, ningún autodenominado superhéroe salvará el mundo, solo la humanidad puede salvarse a sí misma, solo así habrá verdadero cambio. No pongas tu vida, tus esperanzas en manos de un dios, un superhéroe o un líder salvador, ponlas en y junto con la de otros humanos. Alan Moore al escribir vivía en un mundo donde los Estados Unidos o parte de sus políticos decían que necesitaban un líder fuerte, que el país había perdido su preeminencia histórica, y lo que Alan Moore dice es: mira chico, no. Si Estados Unidos tuviera preeminencia real, si hubiera un dios entre sus filas, Estados Unidos sería una dictadura. Es como cuando el personaje del búho dice: ¿qué pasó con el sueño americano? Y el comediante le responde: se cumplió, estás viviendo en él. Joder, es un cómic maravilloso y lo adoro. Leedlo aunque no os guste el género, de verdad, aunque sea lo único que leáis de este género, leedlo. Y como es tan famoso y reconocido, por supuesto tenían que adaptarlo al cine, no podían dejarlo en paz. ¿Qué me pareció la adaptación? ¿Queréis la versión educada o en la que he hecho espuma por la boca? Educadamente diré que no me gustó demasiado. Siendo algo menos educada diré que ya van 3 veces y podemos decir que Zack Snyder no sabe adaptar. Y él no me cae mal, no va con él. No es como Michael Bay, que opino que es un mierda. Zack Snyder no me cae mal como persona. Porque cuando yo veo las entrevistas a Snyder siempre me quedo con la sensación de ¿y por qué puñetas no filmaste lo que estás diciendo? Porque la idea que tiene Snyder y luego lo que filma son distintas. En 300, por ejemplo, que en entrevistas ha dicho que la historia es propaganda porque la cuenta Dilios para poner a tono a sus compatriotas antes de la batalla. Entonces, Zack, cariño, ¿por qué la filmaste como propaganda? Si tú filmas algo como algo, se convierte en ese algo. Tú no filmaste una historia que reflejase la propaganda, tú filmaste propaganda. Es como si Leni Riefenstahl hubiera dicho que filmó El triunfo de la voluntad para enseñar cómo funcionaba la propaganda nazi. 300 es propaganda filofascista. La novela gráfica lo roza. Es lo que es, lo escribió Frank Miller. Pero los cambios que permite Snyder en la película lo acentúan. Pasa de un poco propagandística a propaganda pura y dura. Y yo lo sé, que me he visto El triunfo de la voluntad. Pues bien, con Watchmen pasa lo mismo. Ningún cambio hecho por Snyder mejora la obra. ¡Ninguno! Como alguien me diga que prefiere el cambio al final de Snyder al chipirón marciano, grito. A ver, no me entendáis mal, es una adaptación, hay cosas que cambian, pero si decides cambiar eso, tienes que ser consciente de que el final va a cambiar, el final no puede ser igual. El mundo creado por Alan Moore es tal que no permite que sea otra cosa que extraño y alienígena. No, en serio, si no es así, no funciona. ¿No ves que ya sería culpa de un Estado? ¿Cómo se van a unir todos si le pueden echar la culpa a uno? Eso es lo que significa realista. Realista no significa que tenga sexo o violencia, sino que las cosas se desarrollen con la lógica del mundo real. Pero la película termina exactamente igual que el cómic, con lo del diario, que en la película no tiene sentido, porque el diario en el cómic puede que lleve a la gente a conocer la verdad, pero en la película, ¿qué más da? Lo hacen por culpa de un vigilante, así que saber la verdad alteraría exactamente ¿qué? Si tú crees que lo pueden hacer por miedo a uno, ¿qué más da que lo hagan por otra cosa? Y es, jolín, qué difícil me está siendo hablar de esto sin soltar spoilers, por Dios. La otra razón para lo del diario en el cómic es que perfectamente puede ser que la novela gráfica que estamos leyendo sea precisamente ese diario, porque uno de los temas del cómic es la metanarrativa, la ficción dentro de la ficción, e incluso las ficciones que nosotros nos creamos para explicar nuestro pasado y justificar nuestras decisiones, pero casi nada de eso hay en la película porque no daba tiempo material, quiero decir, no lo estoy criticando, no daba tiempo material, así que eso también se pierde. Que no me importa tanto que se cambie algo como que las consecuencias se dejen igual cuando no es posible. Si lo cambias, cámbialo con todas las consecuencias, puñetas. Esto no quiere decir que Watchmen sea la peor adaptación que haya visto. No.
ni siquiera es la peor adaptación de una obra de Alan Moore. Ese honor se lo lleva From Hell. Es solo que Watchmen es un corte y pega de escenas del cómic, con lo cual tiene un ritmo de mierda, porque cómics y películas tienen ritmos diferentes, y al final es una adaptación tirando aburrida, sin alma, que no te dice nada. Es como la superfrase del cómic que es: lo hice hace 35 minutos, que es la gran frase, y lo dice en la película como si, no sé, no tiene la suficiente fuerza. O que hay una pelea al final. ¿Por qué le echas ahí una pelea al final si la idea es que no la haya precisamente por eso, según el cómic? Eso ya lo entendió Tarantino con Kill Bill, ¿vale? Y bueno, da igual. Es simplemente que es aburrida y sin ritmo y sin alma y sin nada. Pero no es lo peor que he visto, eso os lo puedo asegurar. Lo único bueno de la adaptación, además de los títulos de crédito del principio, que son buenos, yo veía eso y de repente tuve esperanzas, es que es la última adaptación. Ya no quedan obras de Alan Moore que pueden interesar a Hollywood. No queda ya nada que Warner Bros. Quisiera adaptar. No, por favor, no. Os lo ruego. Eso, no. Pero bueno, ya está, ya lo he hecho, ya se ha terminado. Este es el final del especial. Sí, ya lo he hecho bien. Ahora ya soy libre para hacer cualquier otra cosa. Reseñas, por ejemplo, ¿os acordáis cuando en este canal solo había reseñas? Sí, qué tiempos aquellos. En fin, que también tengo top 10 pendientes, porque me los habéis pedido en los comentarios, que yo siempre me suelo sorprender mucho cuando alguien me pide un top 10, porque no entiendo por qué querríais saber mi opinión, pero bueno, me encanta hacerlos, por supuesto. En los comentarios podéis decir los top 10 que os interesen, también vuestras opiniones sobre cuáles son vuestras novelas gráficas favoritas, que para eso están los comentarios abiertos. De verdad espero que este especial os haya gustado, también espero que este top 10 de novelas gráficas os haya gustado. Ya sé que ha quedado largo, lo he intentado acortar, pero es que hablamos de Alan Moore y cuando hablo de Alan Moore se abre una puerta interdimensional donde el tiempo y el espacio se engrandecen o algo, no sé, es muy raro, pero total, que espero que os haya gustado. Dadle a like si os ha gustado, a dislike si desgraciadamente no os ha gustado. Como he dicho, los comentarios están abiertos. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Hasta la próxima vez. Adiós.